Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Neste caso vamos falamos de monarquía, de lo que está todo sucediendo al rodio del rey emérito de Juan Carlos I, toda esa historia que se está falando, que se está nos Emiratos Árabes Unidos, y todo bien, porque estáis viendo ya al nuestro convidado que ya colaboró en Alderiques en 10 ocasiones, que es el historiador Faustino Zapico. Faustino, muy buenas, gracias por atender Alderiques. Hola, buenas tardes, gracias por convidarme. Falamos con Faustino Zapico porque en su blog personal y en sus redes publicó un artículo que tenemos aquí delante, en el que decías, Faustino, el título del artículo era «Non ye Juan Carlos, ye la monarquía». Y a lo largo del artículo, un artículo que comentamos a la gente que entre en estas redes sociales, aparte, bueno, tenemos que darte la enhorabuena porque publicaste de ellos vídeos de historia en general del Estado español, de historia de Asturias, y tuvieron mucho éxito, pero como digo, como historiador hiciste un artículo donde, bueno, afondes en lo que lleva la propia historia de la monarquía en España. Y en este caso dices que los exilios reales que vienen desde ya 200 y pico años, ¿no? Sí, a ver, la realidad es que la dinastía, concretamente la dinastía de los Borbones, que llega en el año 1700, de Magar 1700, después, por el medio hay una guerra, que es la guerra de sucesión, pero, digamos que es una dinastía, a ver, que no es particularmente, vamos a decirlo, virtuosa. Los Borbones del 18, más o menos, murieron todos en la cama, como quien dice, mayor o peor situación, ¿no? Porque, ellos tenían problemas mentales graves, eso tampoco es culpa de ellos, evidentemente. Ahí el más completo, con diferencia, fue Carlos III, que ya es decir, que hay un rey, que está al altor del cargo que desempeña, muy inteligente y muy capaz, pero y que después todo lo que vino después, que no hay por dónde los agarrar, y la realidad es que desde el fin de Carlos III, que llega Carlos IV, hasta ahora, no hubo un solo monarca de la Casa Borbón que no se tuviera que exiliar. Bien porque nació en el exilio, o bien porque tuvo que escapar, o bien por las dos cosas. Eso y también es verdad que en más de 200 años no hay más de 2 Borbones seguidos. Sí, eso y es significativo. Que cuando, cada cierto tiempo esto acaba reventando, y precisamente cuando están los Borbones fuera y es cuando se abren precisamente las oportunidades reales de democratización del país. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora con Juan Carlos es una tradición muy borbónica, también lleva una tradición muy borbónica en la patada al padre, que eso ya sí que se falamos después, pero hay una tradición muy borbónica y esa imagen absolutamente terrible que hay de la dinastía solo era posible taparla a través de una leyenda rosa, que es lo que rodeó a Juan Carlos a lo largo de 40 años, con la colaboración entusiasta de las élites y de una gran mayoría de periodistas cortesanos que se dedicaron a tapar las miserias de la Casa Real, no solo las miserias privadas, ¿no? Como eso que Juan Carlos, como buen Borbón, se dedicara a regar de bastardos toda la geografía europea, sino de cuestiones mucho más truculentes, como el tema de un rey comisionista, que Juan Carlos es un rey comisionista, ¿sabes? Desde hay décadas por toda la prensa europea, pero la prensa española callaban como fogaos. Bueno, pues ¿por qué? Porque era necesario crear esa leyenda rosa alrededor de una monarquía que tiene muy pocos ejemplos a los que se agarrar los últimos 200 años. Claro. Además, en el artículo, decíaslo tú, Faustino, queríamos afondar en ese tema, que Juan Carlos, el rey emérito coló de España, tiene como una pantalla protectora per grande a todos los niveles, ¿no? Y comentes eso, lo que estás acabando de decir, lo de la leyenda rosa, ¿no? Pónenos como que fue el que salvó la democracia en ese Murrio 23F, quiero decir, y que los medios de comunicación
digamos, más mayoritarios, tienen esa pantalla protectora que levantóse, vamos a falar agora, levantóse un poquitín e utilizamos terminoloxía de caza, levantóse la veda justamente cuando el tema de Urdangarín o cuando el tema del elefante de Botsuana, pero sí que é verdad que hai que dios esa imagen e explíqueslo en el artículo deste rei que era moi campechano, unha pantalla protectora per grande alrededor de lo que era la monarquía y que era como salvadora de la democracia en España, ¿no? Sí, a ver, la leyenda rosa protectora de Juan Carlos empieza ya de mozo, cuando mata al hermano, con 18 años. Mata al hermano en un accidente. El hermano tenía 14, él tenía 18, llevaba un año en la academia militar, eso ya da una idea, un año en la academia militar, que lo primero que te enseñan es cómo manejar una pistola, y después de llevar un año en la academia militar vas y matas a tu hermano de un tiro en la frente, que ya también, en fin, bronca la maera. Pero ahí, bueno, la leyenda rosa empezó, pues básicamente, pues una llamada de Juan de Borbón a Franco, y después otra de Franco a Salazar, porque esto sucedió en Portugal, en Estoril, y a partir de ahí, bueno, pues taparonlo todo, y a partir de ahí, bueno, incluso echaron la culpa al propio Guaje de ser el responsable de la su muerte. Bien, eso y un tema tremendamente desconocido y una especie de secreto a voces, y es muy curioso porque yo cuento todos los años en clase, en el instituto, y hay unos años no lo sabía absolutamente nadie, y era como soltar una bomba, quedaban todos con una cara de ¿cómo? Y ahora, sí. Bueno, muchos siguen sin saberlo, pero otros sí, ya saben un poco de qué va la historia, ¿no? También tengo que decir que cuando cuento esto, yo digo, bueno, pues que claro, que podemos pensar que lo hiciera a costa fecha o que fuera, bueno, un accidente, que yo creo que fue un accidente. Es simpático porque incluso hasta un sesgo de género, porque normalmente los mozos siempre dicen, no, eso oficio la costa fecha, y los mozos suelen decir, no, que va, lo que pasa es que yo idiota. Pero bueno, anécdota de esa parte, la leyenda rosa empieza ahí. La opinión monárquica evidentemente tenía que tapar todas las aventuras borbónicas, como ya no es normal en una dinastía que no se caracteriza por tener una vida privada particularmente ejemplar, pero después, bueno, cuando llega, bueno, la muerte de Franco, el propio, ya estando de jefe de Estado interín, Juan Carlos participa en una operación muy turbia, que ya la venta del Sáhara español a los marroquíes, es una venta absoluta, y ese posiblemente el inicio de esa amistad tan tremenda entre Juan Carlos y Hassan II, continuada después con el filho de Hassan II, Mohamed VI, que implica negocios de los que dan perres, pero que se implicó vender una provincia española, porque el Sáhara Occidental de aquella era una provincia española al mismo nivel que Asturias, Osoria o Almería, y vendiéronla, o sea, entregaronla formalmente, repartieronla entre Marruecos y Mauritania a cambio de todavía no se sabe muy bien qué. Y efectivamente eso, quien lo dirigió fue Juan Carlos, porque Franco todavía estaba muriendo directamente, estaba ocupando la jefatura del Estado de forma interina Juan Carlos. Después, claro, Juan Carlos hereda, tópase con que llega un monarca absoluto en plena década de los años 70, que es un unión homologable a nivel europeo, y evidentemente ve que la única forma de mantenerse en el poder pues bueno, pues una operación de gatopardesca absoluta, que bueno, pues que a cambio de mantener el dominio de las élites, hasta esas élites vencedores de la guerra civil, de esas grandes familias de la oligarquía española, bueno, pues que se adaptase a entrar a un régimen parlamentario, un régimen constitucional, que efectivamente es lo que tenemos. Pero eso no es el resultado de que el rey decidiera traer la democracia. El rey simplemente Juan Carlos vio que la única forma de mantenerse en el trono era como ser un rey de una monarquía parlamentaria, porque ser rey de una monarquía absoluta instaurada por el fascismo, ya en el año 75, 76, 77, ya era muy poco vendible a escala internacional, y para encima el proyecto de las élites españoles que quieren ingresar a la Comunidad Económica Europea y la OTAN, pues evidentemente no era viable en esas condiciones. Por lo tanto, esa es la virtud. Y claro, después métese también otra leyenda rosa, que es la participación en cómo desmontó teóricamente el 23F, cuando evidentemente cuanto más sabemos de ello, esto indica que no solo no lo desmontó, sino que en realidad estaba, si no detrás, por lo menos al llau. Que en realidad que había dos operaciones en marcha, un golpe blando y un golpe duro, que en el golpe blando estaba el propio Juan Carlos, que el golpe duro, y eran unos que querían mantener una junta militar a lo Videla en Argentina y ponerse a matar a gente, y que en realidad, al final, claro, cuando los del golpe duro
echaron para atrás cuando vieron que no, que eso no era que el modelo que quería Juan Carlos era otro, y al final, bueno, pues viose como el gran beneficiario. Y a partir de ahí, claro, los negocios y, bueno, y el golferío. Pero el golferío, efectivamente, ya la su vida privada, que eso, bueno, pues cosas muy borbónicas. Pero claro, tener un rey comisionista, claro, en un país como este, tan tremendamente tolerante con la corrupción, que es una realidad, un país tremendamente tolerante con la corrupción, pues claro, parece más si ni siquiera se fala de ello. Entonces, claro, la gente dice que los políticos son corruptos, y bueno, claro, y el rey es más corrupto de todos, pero claro, de eso como se fala, falamos de Zaplana, ¿no? O falamos de Villa, o falamos del Musolón, o falamos de Niemeyer, pero claro, pero la Casa Real que, claro, y ahí efectivamente hubo sí esa leyenda rosa, pero vuelvo a decir, la prensa absolutamente cortesana, que lo tapó absolutamente todo. Y repito, no estoy hablando de las aventuras extramatrimoniales, que por cierto, la prensa española bien que falaba de Carlos de Inglaterra, o Lady Di, pero de la española, oye, casualmente de eso no se falaba nada. Si no estamos hablando efectivamente de cosas mucho más serias, como la prensa europea llevaba décadas hablando de que Juan Carlos tenía una de las grandes fortunas de Europa, mientras la prensa española decía que teníamos la monarquía más barata del mundo. Sí. Bueno, pero esto ¿cómo es posible? Bueno, pues claro, entonces les parece dónde lo saco. Claro, pues ahora la trampa rescampla. Y ahora empieza a saberse o empieza a decirse, porque sabíase cuánta ya. Sí, sabía. Y aparte eso, lo que dices, Faustino, efectivamente, no solo eso, falabas de la relación con Mohamed VI, el rey de Marruecos, todo esto del Sáhara Occidental, pero decimos que confirmó la Casa Real que ahora Juan Carlos, el rey emérito, está en los Emiratos Árabes Unidos. Pero lo que digo, esos monarcas del Golfo Pérsico, de alguna manera, entamó relaciones personales que dieron en negocios en forma rentables para el Borbón, ¿no? Para los Borbones, bueno, en este caso para el Borbón, y vamos a hablar ahora del FIU, pero quiero decirte que todo eso, y volvemos a lo que estás comentando, todo eso con el silencio cómplice de todo lo que lleva la prensa mayoritaria, pues que ya era intocable y que enterábamos más bien por la prensa extranjera que no por la prensa de aquí, que bueno, daban esa imagen del rey campechano, de mira mira cómo saluda, mira cómo salta el protocolo en el año 92 cuando les Olimpiades y como hay un bonachón, ¿no? Pero quiero decir ese silencio cómplice y todo lo que se está destapando ahora de rey comisionista, ahora precisamente, justamente, y el tema de estos negocios que tienen esas relaciones comerciales con todo lo que son esas monarquías del Golfo Pérsico y esas comisiones que sacaba por petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso todo tapecío, todo que no existía, ¿no? Claro, a ver, efectivamente la relación de Juan Carlos con las monarquías del Golfo, bien ya de los años 70, en plena transición, cuando directamente Juan Carlos pide los perres, bueno, para él y para fitar, digamos, el proceso de cambio político que está viendo en España. Por ejemplo, conservarse también, bueno, que una carta al Shah de Persia, bueno, el Shah de Irán, digamos, Reza Pahlavi, que si ya no está, porque en el 79 quitamos de en medio la revolución, pero pidió y perres para la UCD. Claro. Y parece ser que el Shah dio 10 millones para la UCD, pero para la UCD llegó uno. O sea que la comisión fue curiosa, el 90% no está mal, pero bueno, también recibió perres de Saudí, recibió perres de otros, primero y era para fitar el proceso de cambio y después, bueno, efectivamente ya son los negocios directos, pues que si el petróleo que llegaba a España, pues con el tema del boicot de los años 70, cuando las monarquías petroleras se ponen dures y castiguen a los países de Europa Occidental por apoyar a Israel la guerra del Yom Kippur, entonces dicen estos, bueno, pues entonces nosotros, pues, déjanos el petróleo un poquitín baratín, y claro, hay una comisión también para el rey, pero siempre un poco de cucho y unos uñes. Claro, tú con eso, como diría el anuncio, tacita, pues tú vas amontonando claro. de perres. Claro, después está el famoso AVE a la Meca, 9.000 millones. 9.000 millones, claro, una comisión de 9.000 millones, una comisión simplemente del 2%, que no sé de cuánto fue, pero una comisión del 2% ya son 180 millones. Sí, 180 millones de euros, estamos hablando. Claro, de euros, obviamente. Una barbaridad de perres. Claro, entonces, sabíase cuánta ya que los empresarios
dábense bofetones por ir con Juan Carlos cuando iba de viaje oficial porque iban a hacer negocios y que saben que tienen que pagar para ir de viaje, para que el rey después los presentara al emir de Dubái o al de Qatar o al reyón de Arabia Saudí o al que fuera, y después encima si había el contacto llegaba a un puerto y había ese negocio fructificaba, había otra comisión más. Sí. Claro, pero bueno, en realidad eren migallines porque el negocio que se generaba, por ejemplo, de Lava la Meca, que tú comentas en el artículo que había vamos a decir, un discutinio fundamentalmente entre empresas, entre Francia, empresas francesas y empresas españoles, como aí, quiero decirte, dai unha migallina al monarca tampouco supón por todo el negocio que agarres posteriormente, non? Digo, les empresas que van e por eso son tan combayones con lo que era el rey emérito, non? Bueno, pero sí, efectivamente, había una empresa francesa, que era también la que estaba ahí en la puya al ramo, vamos a decirlo así, y resulta que, bueno, pues ahí sí que debió de influir la campechanía, vamos a llamarlo así, de Juan Carlos, que me dio para que el gobierno saudí diera la concesión a la empresa española. Claro, evidentemente eso págase. Y págase bien. Sí, un pastizal, claro, un carro de perres. Pero bueno, claro, y eso diose per décades. Claro, el xenro, el prove, pensó que, bueno, joder, se lo fai mi suegro, no voy a hacerlo yo. Pero que no voy a hacerlo yo, claro. Porque lo que hizo Urdangarín, en comparación con Juan Carlos, esto es como agarrar 3 piruletes de un kiosco. Claro. Y no les pagar, básicamente, y eso en comparación. Entonces, bueno, pero estoy que hacerlo y sobre todo porque coincidió con la crisis económica. Y ahí fue cuando se rompe cuando Francia la leyenda rosa, y es cuando coincide la crisis de 2008, y entonces este país tan tremendamente tolerante con la corrupción descubre que, oh Dios mío, los políticos roban. Y entonces al mismo tiempo aparece, bueno, destápase tanto lo de Urdangarín como que a los 6 meses cacen a el cazador cazado, ¿no? Que lo cacen en Botsuana cazando elefantes con la querida. Sí, que tuvo que pedir, que era sorprendente porque tuvo que pedir disculpes, que ya era la primera vegada que un Borbón pedía disculpes. Esto estamos hablando eso, entama la crisis financiera internacional en 2008 y en el 2012 y cuando France el Cadril en Botsuana y ahí de alguna manera y cuando entama eso, digo, de algo nunca visto, que un Borbón pida disculpes en público, ¿no? Que estaba todo estudiado, ¿no? Sí, a ver, un rey nunca pide disculpes y los Borbones, bueno, que nunca se equivoquen, ¿para qué les van a pedir? Pero bueno, efectivamente, eso fue en sí mismo, claro, fue una metedura de pata. A ver, no y que fuera metedura de pata, fue que esta vez la prensa contolo, porque cosas como esta ya pasaron muchas veces. Lo que pasa es que no se falaba de ello, pero claro, como era la crisis, y bueno, de repente ahí abrióse una resquiebra y por ahí entró la noticia. Y entonces, bueno, ahí, claro, pues fue una operación, intento mediático de intentar salvar la cara lo mínimamente posible, teniendo en cuenta lo que estaba cayendo con el tema de Urdangarín. Y aparte que en mayo del 2014 también es cuando la agencia tributaria confirma lo de que Urdangarín defraudara a la Hacienda Pública 240.000 euros. Quiero decirte que es como una cascada que como un castillo de naipes que va cayendo una carta y caen todos detrás, ¿no? Lo de Urdangarín, lo del elefante, lo de alguna manera, lo que nos llama la atención, Faustino, que a pesar de toda esa historia, en el 2014, tú comentas en el artículo que lo que llama la atención que en ese momento ya era una oportunidad per grande para el republicanismo, pero dices que tiene una debilidad, el republicanismo en España, una debilidad orgánica y discursiva, ¿no? Explícanos un poquitín eso. Sí, bueno, evidentemente los partidos de la izquierda parlamentaria, o por lo menos los que se tienen por izquierda, renuncian expresamente a la República en el año 77, a cambio de la legalización, en 1977, los partidos republicanos no se pueden presentar en las elecciones. Eso, bueno, no se fala mucho de ello, pero realmente no se presentaron todos los que no iguaben, digamos, con el proceso de cesiones o de negociaciones que ya se estaba dando. Y entonces no se presentaron ni los republicanos, no pudieron presentarse ni los republicanos. Por ejemplo, la propia Esquerra Republicana de Cataluña no se pudo presentar como tal. La Esquerra tuvo que presentarse una coalición con el PT, que también estaba prohibido,
una cosa que se llamó Front Nacional de Cataluña, pero los partidos de los republicanos de izquierda, el republicanismo burgués, vamos a llamarlo así, aparte que tiene una debilidad orgánica tremenda, que es evidente, pero hay que por encima y que ni siquiera los dejaron aparecer, como quien dice. No se pueden presentar entonces los republicanos, ni la izquierda radical, porque también cuestionaba el proceso de transición, ni los carlistas. Esos no eran por republicanos, sino por ser monárquicos, pero de lo otro. De otro, sí. Efectivamente. De la dinastía proscrita, como dicen ellos. Entonces, el resultado pues, es que ya quedaron ausentes del debate constitucional. Pero después el propio republicanismo sí que tuvo una gran incapacidad política para articularse, tanto a nivel orgánico como a nivel discursivo. Por desgracia, el republicanismo, por excepciones, por supuesto, que les hay, el republicanismo a escala estatal. Claro, republicanismos periféricos hay, y hay unos cuantos. No tantos como quisiéramos los republicanos, pero hay los. Pero un republicanismo a nivel estatal, que también es imprescindible que lo haya para que sea posible la república, no lo hay, y a nivel discursivo el republicanismo quedó muchas veces a requeixar una suerte de señaldad de la Segunda República, ni siquiera de la primera. De la primera también habría mucho que hablar y hay cosas muy interesantes, pero básicamente es la señaldad o el legitimismo de la Segunda, que está muy bien, pero eso no es abondo. Claro, y evidentemente es necesario mantener la memoria viva de lo que fue la Segunda República, de cómo acabó y del régimen actual, que no es otro que una continuación de la vía ilegal del franquismo. Eso está muy bien, pero el proyecto republicano, por definición, tiene que ser una propuesta de futuro, donde reivindicación de mira qué mal nos trataron hay 80 años. Eso es absurdo. Sí, estar acotados ahí a una historia y no pensar en el futuro, porque aparte para las generaciones moces no es atractivo pensar lo que pasó en 1931 o 33, ¿no? Y dice, no, y es que yo tenía razón, vale, usted tenía razón, pero ya pasaron 80 años, y entonces solo porque usted tuviera razón hay 80 años, no por eso tiene que venir la República, eso por sí mismo ya absurdo. Entonces, realmente, y también es verdad, claro, que la propia izquierda parlamentaria tampoco fichó mucho para aprovechar la situación, porque realmente Podemos estaba todavía en la fase esta, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, no soy republicano, no soy monárquico, estas cosas dividen, yo soy el pueblo, los de arriba y los de abajo, por lo tanto, yo de la República no falo, porque eso divide. Y después Izquierda Unida, que sí que es verdad que desde los años 90 tuvieron un proceso de republicanización, porque, bueno, el PC en los 80 ya era muy de la transición, pero que ahí sí que no aprovechan la situación, porque yo creo que estaban esperando a que, como con la crisis nos va bien, porque ya sin necesidad de moverme ya me vienen a votar a mí, llegamos, pues entonces directamente pues no hicieron sí, ¿por qué voy a abrir este melón, no? Porque voy a abrir esta historia si con la crisis y esto va bien, ¿no? Sería un poco ahí lo que faltaron precios. Y luego, claro, todo el republicanismo, vamos a llamar intelectual o asociativo, pues realmente yo creo que tampoco tuvo, por desgracia, a la altura, porque no había, más allá de decir que los Borbones son muy malos, tampoco había una propuesta republicana concreta, de tercera, que dice, no, ¿usted qué quiere? ¿Quiere echar los Borbones? Muy bien, fírmolo, pero después, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Hay muchos modelos de república, efectivamente, y yo creo que si debate vuelve, básicamente porque la república va a llegar, la cuestión es quién la va a traer. Si le van a traer élites o si va a traer al pueblo. El pueblo. Lo que quería comentarte también, Faustino, porque de todo lo que estábamos hablando de lo que era esa leyenda rosa alrededor de la monarquía. Nos que somos asturianos y asturianes, tenemos aquí una fundación que se entama allí pelos años 80 aproximadamente, y una fundación donde ya la primera vegada que faló Felipe de Borbón. Quiero decir que de alguna manera aquí en Asturias, vamos, somos los que más, ¿no? Y como esa fundación, aparte, la fundación, que tuvimos aquí una entrevista con la presidenta de la fundación, hicimos un reportaje explicando todas las opiniones de lo que decía la gente alrededor de los premios. En ese caso era el Príncipe de Asturias cuando hicimos en el 2014, creo recordarme, y después ya, ahora llámase Princesa de Asturias. Pero quiero decirte que de alguna manera esa fundación también salvóyos un poco la cara, porque ya era una época después del 23F, bueno, esa fundación
está, bueno, pues dando un sofito y que detrás, en teoría, hay una fundación en sin ánimo de lucro, sin porgüello económico, y tiene un montonera de empresas que ponen perres y de instituciones públicas, ¿no? El Concello de Oviedo, el Concello de Gijón, el propio gobierno asturiano, etcétera, etcétera. No sé cómo ves, digo porque como somos asturianos, la xente non va a perdonarnos que alderiquemos deste tema. Que opines deste llavao de cara que fai la Fundación Princesa de Asturias agora llamas? Sí, a ver, la idea de la fundación tiene un componente ideológico evidente, que es la idea de vencellar Asturias a la monarquía. En un contexto más, bueno, pues que Asturias, bueno, pues a lo largo del siglo XX, pues no es un territorio particularmente afecto a la monarquía borbónica, ya antes de la República y después, evidentemente, cuando la República y posteriormente cuando el franquismo, y por lo tanto hay una operación de las élites asturianas, también un poco como una forma de ponerse en el mapa, que sigue tradicional, desde que Asturias es un país enriquecido dentro de la monarquía española, pues la forma que tienen las élites de hacerse notar en el contexto español, siendo tan poca cosa, que era reivindicarse como, pues eso, como la cuna sí. ¿no? Y entonces la operación Príncipe de Asturias tiene un poco eso, y es decir, para allá bailar cara a los Borbones, y al mismo tiempo para dar un lugar más al sol a las élites asturianas dentro de ese contexto de la monarquía borbónica. Y además, claro, ya baila cara a los Borbones en un contexto además los Borbones fueron una dinastía particularmente reaccionaria, por eso los premios danse a xente que non destaca precisamente por esas ideas reaccionarias, sino más bien, bueno, dentro de lo políticamente correcto, pues bueno, pues un ámbito menos conservador. Y entonces eso servía para dar a la monarquía una imagen, vamos a decir, medio progre, entre comillas, claro. Y al mismo tiempo de a la monarquía una imagen vagamente intelectual, porque los Borbones siempre fueron particularmente burros. Sí, no son intelectuales de per se. No, vamos a ver, o sea, la realidad es como o sea, muchos son medio analfabetos, pero tal cual, y eso, claro, es culpa, pues muy bien también de los propios padres, que también fueron Borbones, que no los educaron o hicieron porque recibieron una educación mínimamente curiosa. Por lo tanto, claro, toda esta operación, que no deja de ser una operación absolutamente cortesana y de ambiculismo absoluto, yo creo que para los asturianos resulta particularmente humildante pues ver que como Ubieu, pues llega sobre, agarren Ubieu, tomen Ubieu y cuando ya no necesiten, suelten a los carballeros. Sí. Sí. Y yo vivilo de Guaje, porque yo soy de Mieres, pero yo crié en el barrio de la Argañosa, que cuando llegaba sobre, madre de Dios, como te acercares al Campo Amor, que ibas ahí despistado y de repente aparecía una muralla de policías que te decían, a ver, circula usted, que mi madre y esto. Bueno, pues no, por Dios, que esto está tomado, ¿no? Del centro de Ubieu, ya como territorio tomado para el acto cortesano de todos los años, para mayor gloria de la monarquía y sobre todo también para que unas cuantas fortunas asturianas desgraven, porque desgrava, sí. Dar perres a la fundación desgrava. Sí, sin orgullo económico tiene una desgravación, eso dentro de la ley. Dentro de la ley sí que es verdad que cualquier donación a una asociación sin ánimo de lucro desgrava, sí. Hombre, y si das perres a la fundación, a lo mejor también es más fácil que puedas acompañar al emérito a un viaje de negocios, ¿no? Claro. Y una forma de, bueno, de soborno a la Casa Real delante de todo el mundo. Y para encima quedes de intelectual, de bueno. Luego, claro, para encima la supuesta sonadía que si dan los premios Príncipe, mira que lleven años ya dando la tabarra, diciendo que son comparables a los Nobel, por favor, sé que es la cosa más ridícula del mundo. No digo yo que en estos 30 y tantos años fuera ganando más peso internacional, pero sigue siendo una cosa ínfima. Yo siempre me presto a recordar que las memorias de Nelson Mandela, que él escribió en los años 90, recuerda que, bueno, hay una cuenta, ¿no? Muchos de los premios que dieron, cuenta incluso cómo lo pusieron de delegado honorífico de clase, una clase de Derecho de la Universidad, creo recordar que de Cambridge. De eso acuérdase. Pero que dieron el premio Príncipe de Asturias, que lo dieron ex aequo con Frederic de Klerk, ni lo menciona. Ya, sí. Hasta que lo dieran, dicho sea de paso, no diría que fueran anteriores. Sí. Quiere decir que no se da la mayor importancia a los premios Príncipe, casi aquí, porque hay una operación de llavado de cara de la dinastía. Claro.
sea, una operación de llavao. Y también queríamos eso, vamos a ir ya ahora a lo que... Pero ahí, como esto resulta que funcionaba, pues sí. por eso otros dijeron, bueno, pues yo también pongo un príncipe en la vida. Y entonces de repente topámonos con que Jordi Pujol recuperó o rescató la figura de los príncipes de Girona, Girona, un poco la rosca, la Casa Real, y eso, bueno, tiene bastante que ver a lo mejor con la impunidad de Pujol, porque claro, si Pujol canta, aquí acaban cantando la traviata a todos, o incluso el gobierno navarro, que es el príncipes de Viana, que al final ya era recuperar titulinos para ver, oiga, yo quiero hacer como estos. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Tiene mucho que ver con los intereses crematísticos de las élites empresariales de cada reino, digamos, de la monarquía, intentando buscar... Sí, cada lugar de la monarquía intentar... A ver si de esta entro en el viaje a Arabia Saudí y me presenten a... Yo un poco como la escopeta nacional, como decir que quería ver... Sí, aquella película, Bueno, pues ¿cuántos azatorniles asturianos, navarros, catalanes, valencianos o castellanos intentaron topar el sitio? Pues de eso se trata. Sí. Y después lo que te decía, ya hablando de presente, porque estamos, como os digo, estamos hablando con la historia de Faustino Zapico, por mor de lo que lle este tema del rey emérito, todas las noticias que están saltando, y el artículo tan interesante, habéis de entrar en esas redes sociales, porque tienes publicado un artículo pero interesante que fala de toda la historia de los Borbones en los últimos 250 años, que siempre tuvieron fusíes, siempre... tuvieron que colar, que non hubo dos reinados seguidos, que está allí la primer vegada, y ahí queremos llegar a ese punto, Faustino, que es el tema de Felipe de Borbón, ¿no? Dentro de lo que decíamos de si llavao de cara a esa leyenda rosa de Juan Carlos I, de que ya era muy campechano, bonachón, ahora Felipe de Borbón intenta construir un cortafuegos, eso, vamos, y algo nidio, un cortafuegos con la monarquía, o sea, yo a que yo lo que tú comentabas que nos quedaba pendiente, que yo lo de dar un zapatazo, una patada al padre, que ya algo muy borbónico, ¿no? Yo a no, como decía la infanta Cristina, no, yo no sé lo que hacía el mío marido, ¿no? Pues en este caso, Felipe de Borbón tiene esa imagen de vaya preparado que está, vaya bueno, non lle como el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que tú comentes en el artículo que en realidad todo lo que lle esta operación desde lo que lle la crisis catalana, pues todo eso del proceso, la declaración de independencia, cuando él sale en televisión alineándose claramente con una idea política, ¿no? Como echando la bronca, oye, ¿cómo se vos ocurre a vos y tal? También todo el tema ya más recién, de marzo de este mismo año, cuando renuncia a la herencia paterna d'algo, que no se comentó mucho, Faustino, que tú renuncias a una herencia cuando alguien muere, pero si está vivo no puedes renunciar. Quiero decir, cuando se descubrió, además, volvemos a lo mismo, una prensa extranjera la que descubre y un suez, creo que suizo, el que está abriendo esa causa. Quiero decir, de alguna manera, lo de Felipe también, tan ahora, todo lo que son las élites, falando que non lle lo mesmo, bueno, que sí, que lo que hizo Juan Carlos que está mal, pero que non lle lo mesmo, que... O sea, vamos a pasar de tener juancarlistes, que era una expresión, yo no soy monárquico, soy juancarlista, a tener felipistes, ¿no, Faustino? Sí, a ver, el primer deber de un rey es asegurar la pervivencia de la institución monárquica. Por lo tanto, tiene que, reproducirse, por eso es tan importante los casorios reales, reproducirse dentro del matrimonio, claro, no andar haciendo fillos por ahí. Bueno, eso es impresa también, pero el deber, digamos, es tener fillos dentro del matrimonio para garantizar la continuidad de la dinastía y hacer todo lo que sea posible precisamente para que permanezca la familia y la institución. Por lo tanto, la figura de la pata al padre, efectivamente, hay una figura que existe entre los Borbones, cuánta ya. Además, son particularmente prolíficos a la de Dala. Porque, claro, estoy viendo muy atrás. Fernando VII dio la pata al padre, Carlos IV, que era un mazapilón integral. En cuanto recupera el trono en 1814, al padre no lo dejó volver, quedó exiliado, corrió en Italia, exiliado años después, él y la madre. Pasó ya a la fiel de Fernando VII, Isabel II,
Isabel II tuvo que exiliar a la madre 2 veces, porque ya era una urdangarina curiosa, pues ya era, vamos, tremenda, y el hombrón, ¿no? El que sustituyó a Fernando VII, que ya era el duque de Riánsares, que sí, por cierto tiene bastante que ver con el primer camino de fierro asturiano, pero bueno, eso ya daría para otra historia. Pero esos marcharon hasta Colacacía del Palacio Real cuando los exiliaron, literalmente. Sí, yo me conoció, sí, agarraron la cacía y marcharon. Y escaparon. Una cosa impresentable. Bueno, pues 2 veces Isabel II le dio la patada a la madre, pero después Isabel II acabó exiliada a ella. Y cuando Colfil, el que sería Alfonso XII, cuando Alfonso XII recupera el trono para los Borbones, no deja volver a la madre. Claro, volver a la madre, porque no, que tienes una invasión tan tremenda que tú tienes que quedar fuera. Murió en el exilio. Alfonso XIII acabó exiliado. Ese me dieron la patada. Bueno, dio la patada el conjunto de la sociedad española, que dio la patada en el 31, pero digamos, no dieron la patada los de la familia. Pero Juan de Borbón, el fiu de Alfonso XIII, claro, exiliado, ¿dónde se iba a exiliar? Ese rey tan demócrata, pues el fascista Portugal, que era la otra dictadura fascista que quedaba en Europa, ¿no? A Juan de Borbón da la patada a Juan Carlos, cuando acepta Franco Luponga de sucesor a título de rey, saltando, arreblagando por él, digamos, de Alfonso XIII a Juan Carlos, sin pasar por Juan de Borbón. Y ahora pues el fiu fai lo mismo. Felipe fai a Juan Carlos lo que Juan Carlos hizo el padre, no fai otra cosa. ¿Para qué? Para salvar la institución. Sí, así cortafuegos, que ponen ese cortafuegos, sí. Efectivamente, entonces, y para encima, bueno, estoy en una operación medida, viose que la prensa empezaba a contarlo y dijo, bueno, el rey Felipe dijo, antes de que se empiece a hacer la bola, cuéntolo yo, que para encima casualmente acaba de empezar el confinamiento, estábamos todos metidos en casa, no podíamos salir a manifestarnos, por la andancia, evidentemente, pero bueno, la realidad ya era esa. Por lo tanto, suelto la bomba a los 5 días de empezar el confinamiento. Y después la segunda bomba, que llega Juan Carlos diciendo, yo marcho de aquí, que no me queréis. Suéltala en agosto. Sí. El país está paralizado y de vacaciones. Claro, en plenas vacaciones, sí, muy típico, sí, muy típico. Sí, son movimientos percalculados, sí. Claro. Entonces, porque Felipe, efectivamente, suelta y dice, no, yo renuncio a la herencia. Coño, lo único que era de tu padre hasta ahora y el trono. Y eso sí. No renunciaste. Por lo tanto, no renunciaste a nada. Porque lo otro, efectivamente, como bien dices, no puedes renunciar porque todavía no te llegó. No está vivo. Claro, está vivo. Claro. La millonada inmensa que tiene Juan Carlos, claro, hablaremos efectivamente de 240.000 euros de Urdangarín. Bueno, por favor, si la fortuna de Estime calculaba hace ya años en 2.000 millones de euros. Claro, con las comisiones es que falábamos, claro. Sí. Los intereses, esas cosas que vas acumulando. Claro, esos perres van moviéndose y demás. Sí, claro, efectivamente. Entonces, claro, no, ahora dices que renuncies. Bueno, hasta ahora beneficiaste y bien callado que tabes. Y sí, Sofía, ¿qué sabía? Bueno, ahora empieza a falarse de Sofía. A ver. Y a lo mejor, claro, Urdangarín tuvo que tragar, seguramente de Urdangarín había bastante más de lo que salió, pero si salía más, implicaba al rey. Sí, que detrás, que de seguro que había más negocios, digamos, un poquitín puercos, y que eso lo que hicieron fue sacarlo lo mínimo para que fuera digamos, Faustino, exemplarizante, ¿no? Bueno, pues como una operación de marketing, ¿no? Bueno, tenemos a metémoslo en la cárcel, que vayan las cámaras y saquen ese momento, y después lo que pasa, ya ahora están diciendo y ya dan permisos después de un año, ya quieren sacar lo que vaya para casa. Quiero decir, lo importante es esa semilla o esa imagen, ¿no? A ver, Iñaki dijeron, y a ver, Iñaki, yo es tonto. Casaron. Entonces, claro, ¿quién te mandó? Que tú podías estar ahí dándote la vida a padre y haciendo como que trabajabas y era mentira, pero no, púdote la avaricia. Claro, viste el suegro y ¿qué iba a pensar? Pero dijeron, bueno, tú vamos a parar esto hasta donde se pueda parar, y entonces, claro, tocó, efectivamente. Bueno, a ver, el preso tuvo más de un año y, bueno, ya está teniendo beneficios penitenciarios como corresponde a los demás presos. Y tampoco hay que sea algo particularmente escandaloso, salvo lo de que lo dejen colar, que eso ya bueno, del pa Suiza otra vez, ese tipo de eso ya, bueno, ya queda un poco rarino. Pero bueno, efectivamente, el tema de Felipe. Claro, Felipe, ¿cuál es el mérito de Felipe de Borbón? Nacer. Porque de Juan Carlos pueden decirle el que trae la democracia. Y mentira, pero bueno, dícenlo, que hay una rátuga y amarrado que resulta funcional y efectivo.
y trejo la democracia y por encima salvóla en el 23 repito, y es mentira, pero bueno, es un relato que ya está consolidado. Pero ¿cuál es el mérito de Felipe de Borbón? Sí, sí. Entonces, bueno, pero ¿y qué está preparado? Sí, claro, en comparación con los analfabetos que eran toda la familia, pues sí, está preparado, te comines, sí, tiene un título de derecho convenientemente amagostado con un plan de estudios específico para él, mira tú qué cosa, ¿no? Qué particular. Y sí, efectivamente, luego hizo un máster en Relaciones Internacionales en Georgetown y, bueno, sí, también tuvo un tiempo en las academias militares, digamos, de los 3 ejércitos. Tampoco es tan raro una persona de la clase social, quiero decir. Y novedoso en el mundo de los Borbones, donde pusieron como primera titulada universitaria a la hermana mayor, que la prove, tiene lo de ella, y va y ponerla también de titulada. O sea, que hay que ser también, la familia a veces tiene un sentido bastante cruel de las cosas. Pero bueno, entonces, claro, Felipe, lo único, y que, bueno, pues que a diferencia del padre, no parece tener una vida tan desenfrenada como toda la familia. Y eso, bueno, pues eso no lleve tanto, bueno, la virtud, bueno, por lo menos que menos, ¿no? Y es lo que cabría esperar. También es verdad que lleva una guerra para... Claro, y que el problema de la monarquía, y es un problema que se va haciendo cada vez más evidente, que las monarquías que quedan en el mundo, la monarquía, por definición, y una cosa, tiene un componente casi mítico. El famoso artículo de Salvador Sostres, que yo es absolutamente ridículo, pero que no desea de decir lo que es la quintesencia del pensamiento monárquico, la idea de que la monarquía, el rey está arriba de los demás. Por eso admitimos que herede un país entero. Si no, ¿a santo de qué puedes admitir eso? Claro, tienes que partir de la idea de la desigualdad. Entonces, como él es desigual respecto a ti y es superior, hereda un país. Pero claro, eso también implica una serie de obligaciones que Felipe no cumplió. Quiero decir, tú, heredes un país por el hecho mismo de nacer en esta familia. Pero claro, la monarquía, como tiene que mantener todavía esa imagen un tanto como desapegada del resto de la sociedad, ¿no? de la plebe, pues claro, se implica también una serie de obligaciones. Claro, por eso antes los matrimonios, claro, por siglos, un rey o un heredero no podía casar con quien quisiera. Casaba con quien mandaran los padres en función de los intereses dinásticos. Sí. Claro, me pasó de mucha guerra. Claro, en otro tiempo, pues claro, Felipe casarín con una infanta, una princesa europea, que a lo mejor resultaba que era coxa, contrafecha y con bigote, pero oye, usted tócate y aguantes como un... Tocote y pista, sí. No, y no tiene solución, sí. Claro, pero es que no me gusta. Bueno, pues entonces renuncias al trono y entonces cases con una stripper de Las Vegas o con un camionero que se llame Ramón. Eso ya es cosa tuya, pero porque renunciaste al trono. Pero claro, en el momento en el que tú asumes lo guapo de la monarquía, que ya que me lo den todo fecho, tienes que asumir también lo otro. Y claro, y él nunca quería asumirlo. Entonces, claro, fastidiaron el casorio con la Isabel Sartorius, que ya era de la aristocracia, tampoco era una mala opción, por otras razones también un tanto turbulentes. Al final, que si una modelo noruega y luterana, por favor, hasta ahí pudimos llegar. Y después con una periodista asturiana divorciada. Y digo, bueno, anda, yo divorciada, pero bueno, por lo menos. Entonces, claro, ese intento de plebeyizar, digamos, la monarquía también tiene un efecto muy negativo a la larga. Porque si empiezas a ver la monarquía, que son como nos, al final la gente acaba pensando, bueno, entonces son como nos, ¿por qué están ahí? Claro, es que esa allí la historia, que la sienta al final dice, oye, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Claro, entonces al final, ese intento de hacer una monarquía, vamos a llamarlo demofriendly, ¿no? Ahora todo lo friendly, pues ecofriendly, pues demofriendly, de amiga del pueblo, pues como, a ver, tiene también, muy problemático, porque hasta qué punto soy tan demofriendly que al final, si me acaben viendo como uno más, dirán, oiga, pues marcha de ahí, que tú aquí ya no pintes nada. Sobre todo los antecedentes familiares tampoco virtuosos que lo rodeen. Por lo tanto, yo creo que realmente estamos en un momento en el que la monarquía realmente está a piques de caer, no gracias a los republicanos, sino, como suele pasar, por los propios errores de la dinastía. Claro, porque estamos hablando con Faustino Zapico, el historiador que ya colaboró con nos en Alderique. Estamos hablando de lo que lle un artículo que es publicaba el mesmo, tenemoslo aquí delante, que era un lle Juan Carlos y la monarquía, donde comentamos en las redes sociales que ya se elementa este artículo. Y ya para ir rematando y dándoles más gracias, porque está prestándonos por la vida, Faustino,
al dedicar contigo, el propio nome de la nosa plataforma de radio e televisión, al dedicar todo este tema de la monarquía, que son temas que non se alderiquen non solo en medios asturianos menos, sino ni en medios estatales, falar e aldericar abiertamente de les cosas como estamos facendo e amosando e dando datos como das tú nel artículo concretos, pero lo que, para ir rematando, lo que la xente se está entrugando, decíamos eso, la debilidad tanto orgánica como política del republicanismo, van seguir diciendo o este tema, este cortafuegos que están intentando facer, como que yo de lo que fai el mío pa non soy responsable, toda esta historia que agora cuele para los Emiratos Árabes Unidos, ¿tú piensas que va a seguir diciendo que la monarquía non é un asunto importante para la ciudadanía y que esto va a quedar para prao? ¿O tú cómo achisves el futuro? Porque ahora digamos que está la pota ferviendo, pero al final eso va a quedar en nada o porque no sé si la sociedad en general española está preparada para camudar, o que nos van a decir que no hay un asunto importante. ¿Tú cómo la chisves? Conociendo cómo conoces toda la historia, en general ser historiador y cómo los movimientos que se fan, esos llamados de cara. A ver, yo creo que estamos viviendo ya desde ahí unos cuantos años una auténtica crisis de régimen. Pero claro, hay una crisis a la española, y como la de ahí un siglo. Y una crisis de régimen que la crisis de la restauración rescampla en 1917, faise efectivo. Claro que hay una mayoría social desafecta al régimen, pero hay una capacidad al mismo tiempo de las fuerzas antidinásticas para faltar ese régimen. Por lo tanto, aquello va fundiendo una suerte de llamarga hasta que en 1923 hay un golpe de Estado para intentar salvar la monarquía de los escándalos que la rodeaban, y esa dictadura, bueno, ya era de Primo de Rivera, que dura 6 años y medio, y al final, cuando acaba esa dictadura, el problema ya es todavía más gordo que cuando empezó. Y eso acaba desembocando en el año 31 en la Segunda República. O sea, al final hay una crisis de régimen que dura 14 años. Y creo que estamos en un momento parecido. Claro, en un contexto distinto, evidentemente. La sociedad española de 1917 tiene mucho que ver con la de 2020, y el propio ámbito internacional. El Reino de España forma parte de instituciones supraestatales como la OTAN, ¿no? y como la Unión Europea, pero hay determinados elementos que sí son paralelos. Entonces, la propia incapacidad de las fuerzas antidinásticas para golpear el régimen, porque incluso los que podían verse como más de ámbito estatal, más que podían cumplir ese papel, ahora mismo están formando parte del gobierno, por lo tanto hay un poco inocente pensar que van a ejercer el papel de caballo de Troya, el papel de Melquiades Álvarez hay un siglo. Por lo tanto, ¿eso quiere decir que la monarquía está a salvo? No, yo creo que no. Yo creo que precisamente hay una crisis abierta. También el conflicto de Cataluña no va a resolverse sino ya mediante una negociación política de algún tipo, y que muy necesariamente implicará una reforma constitucional. Y si la situación se ponga peor y la situación económica va a ponerse a peor como resultado de la andancia internacional, podemos toparnos que si la situación se pone muy revesosa, lo más fácil para las élites es prescindir de la monarquía, una operación gatopardesca de vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada y vamos a hacer una república bicolor. Sí, igual y esa es la operación, ¿no? Una deriva semi-autoritaria, una república presidencialista, intento descentralizada, que a veces sería, bueno, eso habría que ver cómo si es posible, porque claro, el tema de Cataluña no es muy fácil con ignorarlo, no es abondo, evidentemente, eso hay que resolverlo de alguna forma. Y claro, hay otro elemento, que es el propio elemento, vamos a decir, sentimental. ¿Les élites españoles tienen algún tipo de vínculo sentimental con los Borbones? Pues no, probablemente no. Para ellos es una figura completamente prescindible. Es decir, porque la dinastía lleva 200 años haciendo méritos para que no los quieran. Es decir, los Windsor en Gran Bretaña, que también tienen para ellos, pero al fin y al cabo siempre hay una familia, bueno, pues que puedes decir que mantuvo por lo menos una línea que hay una adhesión sentimental por parte de la población, y es real, pero de las élites, bueno, pues por un comportamiento que siempre asociaron como beneficioso para sus intereses. Y lo mismo, las casas reales se queden en Europa,
bueno, pues puedes decir, por lo menos que tuvieron una actitud más o menos digna en las guerras mundiales, unes más que otros, pero bueno, más o menos, y eso genera pues una cierta adhesión colectiva. Pero los Borbones, ya que cuanto más miramos, ya que no hay nunca se salva. Y ese es el problema. Por lo tanto, bueno, pues si hay que darle la patada al Borbón, dase. La cuestión es quién la va a dar. O si va a darle al pueblo. Y en función de quién da la patada, porque la República puede ser la oportunidad para hacer, pues realmente construir un Estado democrático, o puede ser una oportunidad para que cambiarlo todo de forma que quede todo como estaba. Sí, y eso es lo que vamos a tener en los próximos años, básicamente. O sea, que puede ser un pouco, tú lo que achisves e que pode ser un pouco esa solución dependendo un poquitín, porque agora con la andancia isto va a ter unas repercusiones económicas y de xuro que va la tierra está moviéndose en vaso los pies y que está claro que toda esta historia ya digo que todos estos movimientos Evo también, digo porque como está la veda abierta entre comines, Evo un podcast que está disponible en internet que falaba de la historia de Juan Carlos y vese que todos los movimientos no son movimientos casuales, Faustino, sino que son movimientos muy medidos que se estudien muchísimo y por eso pues cuando renuncia ahora Felipe VI a lo que lleva el Heriedu, pues él va y faino en un momento determinado, cuando agora pues Juan Carlos cuela para los Emiratos Árabes Unidos, digamos que está todo bien estudiado, pero tú sí que achisves a que movimientos va a haber nos próximos años, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, quiero decir, dependerá también de la gravedad de la crisis económica, de las posibles soluciones que se intenten topar al propio régimen del 78, y repito, ahí el conflicto catalán es fundamental, y a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver los proyectos en disputa. Y claro, por eso que veo yo la urgencia precisamente de que se articule un discurso, más que un discurso, los discursos republicanos, porque hay muchos modelos de república, y yo creo que precisamente los republicanos tenemos que ponernos a hablar de ellos, porque vuelvo a decir, la república va a llegar. El problema es la cuestión es quién va a traerla. Claro, sería la dentro de los diferentes modelos de república, pues dependiendo de quién la traiga, son posibles unas repúblicas y imposibles otras. Si entramos a una república bicolor, entiéndase la expresión, pues yo creo que todos los modelos son malos. Si la trae el pueblo, pues bueno, hay modelos malos y modelos bastante mejores. Por lo tanto, sigue el debate que tenemos que tener. A ver, creo que está en el aire. Yo creo que, a ver, muchas veces en los cambios históricos precisamente no los vemos porque estamos demasiado cerca de ellos. Pero esto es como cuando fueron las elecciones del 12 de abril del 31, donde ganaron los republicanos en la gran mayoría de los sitios donde el voto ya era libre, ganaron los de siempre, y el día 13 de abril, pregunten y no me acuerdo quién era, uno de los dirigentes del Auto de San Sebastián, pregunté la prensa, ¿qué piensa usted? Dice, estoy muy contento porque estos resultados indiquen que la República va a llegar en 2 años. Que llegó al otro día. Sí, ha sucedido eso, sí. Y en 1873 la República llega porque abdica el rey, posiblemente el más decente que hubo en los últimos 200 años, que dice, oiga, yo, Amadeo de Saboya, que era Borbón, que dice, oiga, yo marcho, esto no lo aguanto, yo marcho. Y el Parlamento, de mayoría monárquica, dice, hostia, ¿qué hacemos? Pues proclamar la República. Claro, el día 10 de febrero, ¿quién iba a pensar que iba a llegar la República al otro día? Pues prácticamente nadie. Sí, yo creo que lo que nos va a pasar, que de repente, y claro, vuelvo a decir, la cuestión es que República bien, pero que va a venir, bueno, a ver, nunca puede decirse, asegurarse con total seguridad lo que va a pasar y lo que no, porque si no yo aquí nos tratamos, pero yo sí creo que la República va a llegar, y por lo tanto hay que hablar de qué República queremos y qué República es posible, qué repúblicas.
repúbliques o que historias. Pues prestónos en forma delles problemas de conexión, porque estamos na nosa televisión, Alderiques Televisión, a través de videoconferencia, falando col historiador Faustino Zapico, que publizou un artículo per interesante onde titulaba eso, non lle Juan Carlos e la monarquía, al final rematabes diciendo que el problema non lle Juan Carlos, son los Borbones, e el problema non lle este rei e la monarquía, e por eso queríamos aldericar contigo en Alderiques Televisión, bueno, a pesar de las dificultades técnicas o la imagen, pero por lo menos lo que y estas reflexiones y la tu voz aportábamos perfectamente, y eso es lo que queríamos hacer, Faustino, y dándote les más fondos gracias por atender a Alderiques Televisión, y lo que vamos a hacer eso, vamos a estar soyertes, como digo, las noticias van a sucediendo a una velocidad descomunal. Y lo que tú comentes, a lo mejor estamos pensando cómo va a llegar, cuándo, ¿no? Y de un día para otro, como nos comentabas históricamente, ha sucedido, pues que cuando no nos damos cuenta, pues tengamos esa república en España, que ahora parece imposible. ¿Cómo va a ser una república después de tantos años? O que no la opinión pública. Pero como digo, crisis económicas que van a venir, desgraciadamente, y historias. Faustino, pues más nada que dáteles más fondos de gracias por todo este tiempo que nos dedicaste a Alderiques Televisión, y prestónos en forma las reflexiones. Vamos a seguir soyertes a las noticias y estamos en contacto. Un abrazo y muchas gracias, y enhorabuena por el artículo. Muchas gracias a vosotros. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.